El día del funeral llegó con un aire sombrío y pesado, como si el cielo mismo llorase por la pérdida irreparable que la familia acababa de sufrir. La casa donde se reunirían parientes y amigos estaba envuelta en una calma silenciosa, rota solo por el susurro pausado de las voces y el tenue rechinar de las sillas siendo acomodadas en la sala principal. Cada detalle parecía cuidadosamente preparado para honrar la memoria del esposo fallecido, pero también para contener ese dolor extendido que embargaba a todos. Desde primeras horas de la mañana, los miembros de la familia comenzaron a llegar. Aproximadamente una docena de personas, cada uno mostrando de maneras distintas su duelo, algunos con lágrimas contenidas tras gafas oscuras, otros con rostros tensos por la tristeza y la batalla contra el pesar. La atmósfera era de tristeza palpable, mezclada con una expectación incómoda, esa sensación que se pone en el pecho cuando las emociones están a punto de estallar y los recuerdos reprimidos amenazan con salir a la superficie en el momento menos esperado. La abuela, protagonista silenciosa de esta historia, llegó acompañada por su nieto, un joven de mirada amable y calmada. La expresión en el rostro de ella mezclaba un cansancio profundo con una fortaleza apenas visible, como si llevara sobre sus hombros no solo la carga del duelo, sino también el peso de años de historia compartida con su esposo. Al entrar a la sala donde familiares y amigos estaban dispersos en pequeños grupos, su presencia fue recibida con miradas evasivas y saludos cordiales pero medidos, reflejo de la tensión palpable que rondaba la reunión. El decorado era sobrio, siguiendo la tradición que enmarca estos días de despedida. Flores blancas cuidadosamente colocadas junto a fotografías del esposo sonriente, velas encendidas que lanzaban sombras titilantes sobre las paredes, y un ataúd cerrado que centraba la atención de todos en un recordatorio implacable de la realidad que ninguno quería ignorar. La música suave, casi un murmullo, acompañaba el murmullo de conversaciones apenas audibles, mezclándose para crear un ambiente que era a la vez solemne y cargado de emoción contenida. Los invitados, muchos de ellos familiares cercanos, compartían recuerdos en voz baja, intentando contener un dolor que se manifestaba en gestos involuntarios. Una mano que se aprieta suave a otra, un hilo de voz que se quiebra en medio de una frase, una mirada fugaz que delataba un trastorno interno. En medio de este entramado de emociones, la abuela avanzaba con paso lento, aún tomando la mano de su nieto, buscando en él un apoyo silencioso para enfrentar lo que se avecinaba. El funeral, más que una simple ceremonia, era el encuentro de una comunidad familiar enfrentando no solo la pérdida del ser querido, sino también las tensiones y conflictos no resueltos que, como sombras persistentes, se hacían sentir en cada rincón. La abuela sabía que esta reunión traería momentos difíciles, que las emociones estarían a flor de piel y que las antiguas heridas podrían abrirse nuevamente en cualquier instante, especialmente en un momento tan vulnerable como este. En el aire se sentía una mezcla de respeto y reserva, un intento colectivo por sostener la dignidad y la unión, aunque por debajo la fragilidad humana y las diferencias personales latían con fuerza creciente. Mientras cada uno encontraba su lugar en aquella sala llena de susurros, el funeral se transformaba poco a poco en un escenario donde el duelo se mezclaba irremediablemente con la dinámica compleja de una familia, abriendo la puerta no solo a la despedida, sino también a lo que aún estaba por resolverse. La atmósfera en ese salón silencioso era casi insoportable, un tejido delicado de emociones tan variadas como intensas, que se enredaban en cada mirada, cada suspiro y cada gesto. La visita al funeral había reunido no solo a familiares y amigos, sino también a recuerdos, resentimientos antiguos y promesas a medio cumplir, todos ellos agitados por la despedida inminente del esposo y padre que ya no estaría entre ellos. Desde el momento en que los asistentes comenzaron a llegar, la abuela sintió el peso de tantas miradas que a veces se tornaban duras o evitaban el contacto directo. Mientras algunos se acercaban en un gesto de apoyo, otros parecían cargar con un silencio pesado que impregnaba el aire. La sala, decorada sobriamente con flores blancas y fotografías cuidadosamente dispuestas, parecía un santuario no solo para la memoria del difunto, sino también para el drama humano que se desplegaba en su interior. El padre del nieto se había marchado meses antes por razones de salud, y aunque su partida estaba prevista, su funeral trajo a la superficie todas las complejidades de una familia entrelazada en emociones que a menudo parecían contradictorias. La nuera, mujer de fuerte carácter y emociones contenidas,
se mostraba particularmente tensa. Desde el primer momento había habido una barrera invisible entre ella y la abuela, una frialdad que sorprendía a quienes desconocían las razones subyacentes de ese distanciamiento. Durante toda la ceremonia, la abuela mantuvo una postura digna, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y cansancio. Mientras la gente compartía recuerdos del difunto, narrando historias de su vida plena y sacrificada, ella guardaba silencio, procesando mil emociones en su interior. Sabía que aquella despedida era más que una simple formalidad. Era un momento crucial que marcaría los próximos capítulos de la vida familiar. El silencio que llenaba la sala se rompió abruptamente cuando la nuera hizo un gesto inesperado. En medio de la conmoción y tristeza, empujó con brusquedad a la abuela para despejarse espacio. Un empujón corto, pero lleno de significado, que literalmente alejó a quien había sido compañera de vida del hombre que todos lloraban. El suspiro colectivo que siguió fue como un pequeño terremoto emocional. Miradas se cruzaron, algunas incrédulas, otras con reproche contenido. La abuela, apartada y desequilibrada por el gesto, sintió que su mundo se tambaleaba. Su corazón dolía no solo por la pérdida de su esposo, sino por la fractura visible en la familia que ese empujón simbolizaba. Se apoyó en el brazo firme y cálido de su nieto, cuyo gesto inesperado se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta. El nieto, un joven de mirada profunda y compasiva, tomó la mano de su abuela frente a todos, rompiendo la tensión con una simple pero poderosa demostración de afecto y apoyo. Sus dedos entrelazados eran un silencioso mensaje que decía: «No estás sola, estamos juntos en esto». Esa conexión humana resonó en cada rincón del salón, llevando consuelo a la abuela y recordando a todos el poder que tiene un acto de amor genuino para sanar heridas, incluso las más recientes y profundas. Ese instante se volvió un punto de inflexión. La nuera, la abuela, el nieto y todos los que estaban presentes fueron testigos de cómo, en medio del dolor y los conflictos, podía florecer un destello de reconciliación y humanidad. Las tensiones no desaparecieron de inmediato, pero la mano tomada fue una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, el amor familiar y el respeto podían prevalecer y abrir la puerta a nuevos comienzos. La ceremonia que había comenzado como un rito de despedida se transformó en un escenario donde la familia, con todas sus imperfecciones y heridas, comenzó a construir un puente hacia la comprensión y la esperanza. En la despedida del esposo y padre, se encontraba también el germen de un renacer, una invitación a sanar y a seguir adelante, tomados de la mano, juntos, contra viento y marea. La llegada al funeral estuvo cargada de un aire denso y solemne, donde cada familiar y amigo que entraba parecía llevar consigo un peso invisible de tristeza y recuerdos. La abuela avanzaba con paso lento, acompañada por su nieto, quien se mantenía a su lado como un apoyo silencioso y firme. La sala estaba decorada con flores blancas y fotografías que recordaban al esposo fallecido, creando un ambiente de respeto y despedida. En medio de esa atmósfera cargada de emociones contenidas, la nuera se destacó desde el principio por su actitud fría y distante hacia la abuela. Aunque todos compartían el mismo dolor por la pérdida, entre ambas había una tensión palpable, fruto de conflictos no resueltos que se evidenciaban en miradas esquivas y gestos tensos. Durante la ceremonia, mientras familiares y amigos compartían anécdotas y recuerdos del esposo, homenajeando su vida con palabras llenas de cariño, la tranquilidad se rompió inesperadamente. La nuera, con un gesto brusco impulsado por emociones reprimidas, empujó a la abuela, alejándola físicamente y dejando en evidencia la fractura que existía entre ellas. El inesperado empujón provocó un silencio helado en la sala, donde todos los presentes quedaron atónitos ante la escena. La abuela, herida en lo físico y especialmente en lo emocional, se aferró a la mano de su nieto, que en ese instante decidió actuar con un gesto sencillo pero poderoso. Tomó la mano de la abuela frente a todos, demostrando públicamente su apoyo y cariño. Este acto cambió la atmósfera de la ceremonia. El gesto del nieto fue un bálsamo que alivió la tensión y mostró que, pese a las diferencias y conflictos, el amor y la solidaridad familiar podían prevalecer. La abuela sintió un alivio inmenso, fortaleciéndose ante la adversidad gracias a ese acto de apoyo incondicional. A partir de ese momento, aunque las heridas no desaparecieron de inmediato, se abrió un espacio para la reflexión,
el perdón y la reconciliación. La familia comenzó a tender puentes, entendiendo que el duelo y la pérdida podían ser momentos para sanar también las relaciones y reconstruir vínculos. El nieto se convirtió entonces en un símbolo de esperanza, uniendo generaciones y recordando que el amor familiar puede ser la fuerza que sostenga en los momentos más difíciles. Así, el funeral, que inicialmente parecía solo un momento de despedida, se transformó en el inicio de un proceso de sanación y unión familiar, marcando un antes y un después en la manera en que enfrentaban su historia común y el futuro que debían construir juntos. Los días después del funeral estuvieron marcados por el silencio y la reflexión en la familia. La abuela, aunque profundamente afectada por la pérdida de su esposo y el episodio ocurrido durante la ceremonia, comenzó a encontrar en su nieto una fuente constante de apoyo y consuelo. Él se había convertido en su ancla, alguien que no solo la acompañaba en las circunstancias cotidianas, sino que también le brindaba la fuerza para enfrentar el duelo con dignidad. La relación entre la nuera y la abuela siguió siendo tensa, pero el gesto del nieto había dejado una semilla de posibilidad para la reconciliación. Ambos comenzaron a entender, lentamente, que el duelo requería no solo llorar la pérdida, sino también sanar las heridas internas que la muerte había expuesto. Algunos encuentros familiares posteriores se dieron con una atmósfera más abierta, donde se intentó dejar atrás los resentimientos para honrar mejor la memoria del esposo y padre. Las conversaciones entre la familia giraron en torno a memorias compartidas, pero también a la necesidad de apoyarse mutuamente. La abuela empezó a abrirse más, compartiendo anécdotas, enseñanzas y momentos de su vida con aquellos que la rodeaban, construyendo un puente emocional con sus seres queridos, incluido su nieto y, poco a poco, su nuera. El nieto, por su parte, asumió un rol cada vez más importante dentro de la familia, actuando como mediador y símbolo de unión. Su madurez y empatía inspiraron a los demás a mirar más allá de las diferencias y enfocarse en el amor que los días después del funeral estuvieron marcados por el silencio y la reflexión en la familia. La abuela, aunque profundamente afectada por la pérdida de su esposo y el episodio ocurrido durante la ceremonia, comenzó a encontrar en su nieto una fuente constante de apoyo y consuelo. Él se había convertido en su ancla, alguien que no solo la acompañaba en las circunstancias cotidianas, sino que también le brindaba la fuerza para enfrentar el duelo con dignidad. La relación entre la nuera y la abuela siguió siendo tensa, pero el gesto del nieto había dejado una semilla de posibilidad para la reconciliación. Ambos comenzaron a entender, lentamente, que el duelo requería no solo llorar la pérdida, sino también sanar las heridas internas que la muerte había expuesto. Algunos encuentros familiares posteriores se dieron con una atmósfera más abierta, donde se intentó dejar atrás los resentimientos para honrar mejor la memoria del esposo y padre. Las conversaciones entre la familia giraron en torno a memorias compartidas, pero también a la necesidad de apoyarse mutuamente. La abuela empezó a abrirse más, compartiendo anécdotas, enseñanzas y momentos de su vida con aquellos que la rodeaban, construyendo un puente emocional con sus seres queridos, incluido su nieto y, poco a poco, su nuera. El nieto, por su parte, asumió un rol cada vez más importante dentro de la familia, actuando como mediador y símbolo de unión. Su madurez y empatía inspiraron a los demás a mirar más allá de las diferencias y enfocarse en el amor que los unía. Su valentía para expresar afecto en momentos difíciles fue una lección para todos, recordándoles que, incluso ante la pérdida y el conflicto, la familia puede ser un refugio y una fuente de fortaleza. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, y la familia encontró un nuevo equilibrio. La abuela y la nuera, aunque no sin esfuerzo, lograron acercar posturas. La experiencia del funeral y los momentos difíciles que lo rodearon abrieron un espacio para el diálogo y el entendimiento, fortaleciendo así los lazos familiares en un momento en que todo parecía desmoronarse. Así, la historia que comenzó con una pérdida profunda y un conflicto visible terminó siendo una historia de esperanza, resiliencia y amor. Un recordatorio poderoso de que, en medio del dolor, las heridas pueden ser reparadas y los vínculos renovados, siempre que haya voluntad y afecto para caminar juntos hacia adelante. La transformación que experimentó la familia tras el funeral fue un proceso lento y lleno de matices, donde cada paso hacia la reconciliación estuvo marcado por la paciencia, la comprensión y el deseo sincero de sanar heridas profundas.
La abuela, que en un principio se sintió atravesada por el duelo y el rechazo, encontró en su nieto no solo un apoyo incondicional, sino también un faro de esperanza que la motivaba a mirar hacia adelante. En los días posteriores al funeral, la casa familiar, que antes parecía un espacio invadido por el silencio y la desazón, comenzó a llenarse de conversaciones más abiertas y momentos compartidos que lograron suavizar la tensión que había marcado la despedida del esposo y padre. La nuera, que al inicio se había mostrado distante y desafiante, empezó a mostrarse más receptiva, comprendiendo que el duelo no solo era un proceso individual sino también colectivo, y que mantener cerradas las puertas del diálogo solo prolongaría el sufrimiento. Las reuniones familiares, que podían haber terminado en confrontaciones o en un distanciamiento mayor, se convirtieron en espacios donde cada miembro pudo expresar sus emociones, contar sus recuerdos y, sobre todo, escuchar. La abuela comenzó a compartir historias de su vida junto a su esposo, relatos que no solo honraban su memoria, sino que también ofrecían lecciones de fortaleza y amor que fortalecían los lazos entre las generaciones. El nieto, con su madurez y sensibilidad poco comunes para su edad, jugó un papel fundamental en esa dinámica de acercamiento. Actuó no solo como un mediador entre la abuela y la nuera, sino también como un ejemplo vivo de cómo el amor y la empatía pueden superar barreras, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Sus gestos de cariño, respeto y responsabilidad fueron inspiración para que los adultos reconsideraran sus actitudes y apostaran por construir un ambiente más armonioso. A lo largo de los meses siguientes, se evidenció cómo la familia, lejos de fracturarse por el dolor, encontró en la experiencia de la pérdida una oportunidad para reinventarse. Las diferencias que una vez parecieron insuperables comenzaron a verse bajo una luz distinta, ya no como trampas o puntos de conflicto, sino como aspectos que enriquecían la diversidad familiar y que, trabajando en conjunto, podían convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento. La abuela y la nuera, aunque conscientes de que la reconciliación no ocurriría de un día para otro, mostraron avances significativos en su relación. Compartieron momentos de vulnerabilidad, admitiendo errores y buscando caminos para entenderse mejor y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, estas experiencias tuvieron el poder de transformar resentimientos en respeto y distancias en cercanía. Este proceso también afectó profundamente la percepción que todos tenían del esposo y padre fallecido. Su memoria pasó a ser un vínculo más allá del dolor, un símbolo de unión que inspiraba a la familia a mantener viva la tradición del amor y el apoyo mutuo. En reuniones posteriores, se notaba un ambiente más cálido y colaborativo, como si el espíritu del difunto estuviera guiando esos encuentros hacia una nueva etapa de solidaridad y esperanza. La historia de esta familia, que inició con el dolor, el conflicto y la incomprensión, terminó siendo un relato destacado de resiliencia, esperanza y renovación. La valentía de un joven nieto que tomó la mano de su abuela en un momento de crisis se convirtió en una metáfora poderosa. La clave para abrir no solo puertas físicas, sino también las puertas del entendimiento, el perdón y el amor duradero. Finalmente, quedó claro que, aunque las heridas hayan sido profundas, el amor familiar posee la fuerza para repararlas y que el camino hacia la reconciliación, aunque desafiante, siempre es posible cuando hay voluntad, empatía y compromiso. La familia aprendió que, en el entramado de la vida, los momentos de dolor pueden ser también la cuna de nuevas oportunidades para crecer juntos y fortalecer los lazos que los unen para siempre. A medida que la familia avanzaba en este camino de sanación y entendimiento, otras dinámicas comenzaron a evolucionar y a cobrar una nueva significación. Las reuniones familiares, que antes eran por momentos tensas y cargadas de dolores no expresados, se volvieron lugares de encuentro donde la honestidad y el apoyo mutuo ganaban terreno. Se crearon espacios para abrir el corazón, para compartir no solo las penas, sino también las esperanzas y sueños de cada miembro. La abuela, que durante tanto tiempo había sido una figura respetada pero distante, empezó a mostrarse más accesible y afectuosa. Su dolor, aunque seguía presente, ya no era un muro infranqueable sino una puerta hacia una mayor cercanía con sus seres queridos. Su nieto no solo había tomado su mano en un momento crucial, sino que continuó siendo un pilar constante en su vida, motivándola a participar en actividades familiares y a expresar sus sentimientos. La nuera, por su parte,
comenzó a cambiar su postura sobre la familia y sobre la abuela. La hostilidad inicial fue reemplazada por una actitud de búsqueda de entendimiento. Empezó a reconocer que las heridas internas que ambas compartían eran más similares de lo que habían imaginado y que, para honrar verdaderamente la memoria del esposo y padre, era necesario construir puentes y dejar atrás resentimientos. En este proceso, el nieto se convirtió en un modelo a seguir dentro de la familia, demostrando con su actitud que la juventud puede aportar una perspectiva valiosa en la resolución de conflictos y en la construcción de relaciones fuertes y saludables. Su ejemplo de respeto, paciencia y amor incondicional inspiró a todos a replantear sus propias actitudes y a trabajar en la renovación de los vínculos familiares. Con el tiempo, la familia descubrió que el duelo por la pérdida no solo traía tristeza, sino también la oportunidad de reinventar sus relaciones y fortalecer la unión que los mantenía juntos. Las diferencias que los habían distanciado previamente fueron vistas ahora como parte de una riqueza emocional y una fuente para el crecimiento personal y colectivo. Este aprendizaje profundo les permitió enfrentar nuevos desafíos con mayor resiliencia y con la confianza de que podían superar las adversidades siempre y cuando se mantuvieran unidos y apoyándose mutuamente. La experiencia vivida en torno al funeral y sus consecuencias sentó las bases para un futuro donde los lazos familiares, aunque imperfectos, serían más sólidos y saludables. Así, la historia de esa familia se convirtió en un testimonio poderoso del poder del amor, la empatía y la voluntad de perdonar y reconciliarse. La mano tomada en un momento de crisis fue la chispa que encendió una transformación que trascendió el dolor, marcando un antes y un después en la vida de todos sus miembros. Este relato es un recordatorio conmovedor de que, con esfuerzo y deseo sincero, las heridas pueden sanar y que, en el corazón de la familia, siempre existe la esperanza de un nuevo comienzo. La transformación que experimentó la familia tras el funeral fue un proceso lento y lleno de matices, donde cada paso hacia la reconciliación estuvo marcado por la paciencia, la comprensión y el deseo sincero de sanar heridas profundas. La abuela, que en un principio se sintió atravesada por el duelo y el rechazo, encontró en su nieto no solo un apoyo incondicional, sino también un faro de esperanza que la motivaba a mirar hacia adelante. En los días posteriores al funeral, la casa familiar, que antes parecía un espacio invadido por el silencio y la desazón, comenzó a llenarse de conversaciones más abiertas y momentos compartidos que lograron suavizar la tensión que había marcado la despedida del esposo y padre. La nuera, que al inicio se había mostrado distante y desafiante, empezó a mostrarse más receptiva, comprendiendo que el duelo no solo era un proceso individual sino también colectivo, y que mantener cerradas las puertas del diálogo solo prolongaría el sufrimiento. Las reuniones familiares, que podían haber terminado en confrontaciones o en un distanciamiento mayor, se convirtieron en espacios donde cada miembro pudo expresar sus emociones, contar sus recuerdos y, sobre todo, escuchar. La abuela comenzó a compartir historias de su vida junto a su esposo, relatos que no solo honraban su memoria, sino que también ofrecían lecciones de fortaleza y amor que fortalecían los lazos entre las generaciones. El nieto, con su madurez y sensibilidad poco comunes para su edad, jugó un papel fundamental en esa dinámica de acercamiento. Actuó no solo como un mediador entre la abuela y la nuera, sino también como un ejemplo vivo de cómo el amor y la empatía pueden superar barreras, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Sus gestos de cariño, respeto y responsabilidad fueron inspiración para que los adultos reconsideraran sus actitudes y apostaran por construir un ambiente más armonioso. A lo largo de los meses siguientes, se evidenció cómo la familia, lejos de fracturarse por el dolor, encontró en la experiencia de la pérdida una oportunidad para reinventarse. Las diferencias que una vez parecieron insuperables comenzaron a verse bajo una luz distinta, ya no como trampas o puntos de conflicto, sino como aspectos que enriquecían la diversidad familiar y que, trabajando en conjunto, podían convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento. La abuela y la nuera, aunque conscientes de que la reconciliación no ocurriría de un día para otro, mostraron avances significativos en su relación. Compartieron momentos de vulnerabilidad, admitiendo errores y buscando caminos para entenderse mejor y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, estas experiencias tuvieron el poder de transformar resentimientos en respeto y distancias en cercanía. Este proceso también afectó profundamente la percepción que todos tenían del esposo y padre fallecido.
Su memoria pasó a ser un vínculo más allá del dolor, un símbolo de unión que inspiraba a la familia a mantener viva la tradición del amor y el apoyo mutuo. En reuniones posteriores, se notaba un ambiente más cálido y colaborativo, como si el espíritu del difunto estuviera guiando esos encuentros hacia una nueva etapa de solidaridad y esperanza. La historia de esta familia, que inició con el dolor, el conflicto y la incomprensión, terminó siendo un relato destacado de resiliencia, esperanza y renovación. La valentía de un joven nieto que tomó la mano de su abuela en un momento de crisis se convirtió en una metáfora poderosa. La clave para abrir no solo puertas físicas, sino también las puertas del entendimiento, el perdón y el amor duradero. Finalmente, quedó claro que, aunque las heridas hayan sido profundas, el amor familiar posee la fuerza para repararlas y que el camino hacia la reconciliación, aunque desafiante, siempre es posible cuando hay voluntad, empatía y compromiso. La familia aprendió que, en el entramado de la vida, los momentos de dolor pueden ser también la cuna de nuevas oportunidades para crecer juntos y fortalecer los lazos que los unen para siempre. En los meses y años que siguieron a aquel funeral, la historia de la familia se tejió poco a poco con hilos de comprensión, resiliencia y crecimiento. A partir de aquel día marcado por la pérdida y las tensiones, cada miembro fue trabajando en su propio proceso de sanación, impulsado por la esperanza sembrada en el gesto del nieto que, con la simple acción de tomar la mano de su abuela, había abierto una luz en medio de la oscuridad. La abuela, en particular, experimentó una evolución notable. Su dolor por la partida del esposo nunca desapareció, pero encontró en sí misma una nueva fortaleza. Inspirada por la constante compañía y el cariño de su nieto, comenzó a involucrarse más activamente en la vida familiar. Compartía sus recuerdos, transmitía sus enseñanzas y buscaba reconciliarse con aquellos que, antes de la tragedia, habían estado distantes. Esta apertura contribuyó a reconstruir puentes que parecían irremediablemente rotos. La nuera, aunque desde siempre de carácter fuerte, aprendió a reconocer la importancia del perdón y la empatía. En los encuentros familiares posteriores, comenzó a participar con una nueva disposición, demostrando que el dolor común podía ser una base para la reconciliación y el entendimiento mutuo. Su relación con la abuela, aunque no exenta de dificultades, fue mejorando gracias a la voluntad de ambas partes por superar su pasado. El nieto mantuvo su papel esencial como vínculo generacional. Su actitud madura y afectuosa fue fundamental para que toda la familia entendiera que las diferencias no deben separar, sino que pueden complementar. Fue ejemplo de que, a pesar de las adversidades, el amor y la comprensión pueden prevalecer y consolidar los lazos familiares. Poco a poco, las reuniones familiares dejaron de ser lugares de tensión para convertirse en espacios de celebración, no solo del recuerdo del ser querido ausente, sino también de la capacidad de la familia para renovarse y crecer. Las historias y tradiciones se compartían con más alegría, y la colaboración entre sus miembros se fortalecía. Esta transformación profunda evidenció que, a veces, las crisis y las pérdidas pueden ser el impulso necesario para que una familia se replantee su dinámica y encuentre nuevas formas de comunicarse y apoyarse. El dolor, aunque difícil, se convirtió en un motor para el cambio positivo. La memoria del esposo y padre fallecido dejó de estar únicamente ligada a la tristeza para convertirse en un símbolo de unión, amor y resiliencia. Su legado fue el testimonio de que, incluso en la adversidad, es posible encontrar la senda hacia la reconciliación y la esperanza. Finalmente, esta historia familiar quedó grabada como un ejemplo conmovedor de cómo el amor, la empatía y la valentía para abrazar el perdón pueden transformar vidas y restablecer vínculos que parecían perdidos. El pequeño acto del nieto, en aquel funeral que comenzó marcado por la tristeza y el conflicto, fue el inicio de un viaje hacia la sanación que enriqueció a toda la familia, recordándoles que, aunque las heridas pueden dejar cicatrices, el amor siempre puede abrir la puerta a un nuevo comienzo. En el transcurso del tiempo que siguió al funeral, la familia enfrentó no solo la ausencia palpable del esposo y padre, sino también la necesidad de reconstruir un entramado emocional que se había visto profundamente afectado. La experiencia traumática y el episodio de tensión durante la ceremonia dejaron una huella imborrable, pero también fueron el catalizador que impulsó un cambio radical en la manera en que aquellos lazos familiares se vivían y se fortalecían. La abuela,
antes más reservada y a veces distanciada emocionalmente, comenzó a abrirse más. Gracias al apoyo constante y sensible de su nieto, encontró no solo compañía sino un verdadero motor para afrontar el duelo y reconectar con su familia. Su palabra y sus recuerdos empezaron a ocupar un lugar central en las reuniones familiares, donde compartía enseñanzas y vivencias que enriquecían a todos y tejían memorias colectivas. Esto no solo honraba la figura del esposo y padre que ya no estaba, sino que también permitía que la historia familiar continuara viva como un legado compartido. La nuera tuvo también un recorrido profundo y transformador. La mezcla de emociones que experimentaba, desde la tristeza hasta la frustración y el resentimiento, fue lentamente dando paso a la comprensión y el perdón. Esa evolución no fue sencilla ni lineal, sino un proceso complejo que requirió voluntad y compromiso de ambas partes. La nuera aprendió a ver a la abuela no como una adversaria o un obstáculo, sino como una mujer que también padecía la pérdida y que merecía respeto y cariño. Los encuentros posteriores al funeral se convirtieron en momentos para la expresión genuina y el acercamiento gradual, donde se reconocían heridas y se construían puentes para sanar. El nieto, por su parte, se erigió como la figura esencial para la reconciliación. Su madurez prematura y su capacidad para ofrecer afecto en momentos difíciles lo convirtieron en un símbolo de esperanza y fortaleza familiar. Más allá de la simple acción de tomar la mano de su abuela en el funeral, su rol se expandió hacia ser un mediador natural y un ejemplo vivo de cómo la empatía puede transformar relaciones y construir un futuro mejor. Sus valores y acciones inspiraron a otros miembros a replantear sus actitudes y a apreciar la importancia de la unidad sobre la división. En ese camino, la familia fue desarrollando nuevas tradiciones y maneras de enfrentarse a los desafíos cotidianos. Se crearon espacios para la comunicación abierta y sincera, para el respeto a las diferencias y para la celebración de los logros y momentos importantes. La casa familiar, que había sido escenario de dolores y tensiones, comenzó a llenarse nuevamente de vida y de risas, reforzando el tejido invisible pero poderoso que une a quienes comparten un destino común. Además, esta experiencia marcó un punto de inflexión en la manera en que la familia percibía la memoria del esposo y padre. Lejos de ser solo un recuerdo teñido por la pena, su legado se transformó en un símbolo de amor, sacrificio y capacidad de superación. Su figura pasó a representar el compromiso de mantener la familia unida, aprendiendo del pasado para construir un presente y futuro llenos de esperanza y armonía. La sanación que experimentaron fue un claro ejemplo del poder que tienen el amor y la voluntad de perdonar. La familia comprendió que las heridas no desaparecen de inmediato, pero que con paciencia, diálogo y afecto es posible transformarlas en cicatrices que relatan historias de fortaleza y renacimiento. La historia que comenzó con la muerte y el conflicto, terminó siendo un relato de vida renovada, donde cada miembro encontró su lugar y su voz. El legado de aquella familia es una poderosa lección sobre la importancia de cuidar los vínculos y enfrentar los conflictos con corazón abierto. La historia del nieto que, en medio de la tristeza, tomó la mano de su abuela en un acto de solidaridad y amor, se mantuvo como símbolo de esperanza. Esa simple acción fue la chispa que encendió un proceso de cambio profundo, recordándoles a todos que, aunque el sufrimiento sea inevitable, el amor puede ser la fuerza que ilumine el camino hacia un mañana mejor. En definitiva, el viaje de esa familia, desde el dolor y la confrontación hasta la reconciliación y el crecimiento, es una inspiración para cualquiera que enfrenta dificultades similares. Es la muestra clara de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la compasión y la valentía para perdonar son herramientas poderosas para construir puentes y fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad. Trabajando juntos en el respeto y el cariño, la familia construyó no solo un futuro más unido, sino también un legado duradero que continuará inspirando a las generaciones venideras. A medida que el tiempo continuó su marcha inexorable, la familia trascendió las heridas iniciales y comenzó a construir nuevas memorias, dejando atrás los viejos rencores para dar paso a una convivencia más armoniosa y respetuosa. Este proceso de metamorfosis no ocurrió de manera rápida o sencilla. Fue un camino lleno de altibajos, donde cada miembro tuvo que enfrentarse a sus propias emociones y aprender a reconciliarse con el pasado. La abuela, con su experiencia y sabiduría,
se convirtió en un pilar fundamental para orientar a los más jóvenes y para recordarles la importancia del amor y el perdón. En sus relatos, compartía no solo las alegrías vividas junto a su esposo, sino también las dificultades superadas, transmitiendo así una enseñanza valiosa sobre la capacidad humana para resistir la adversidad y salir fortalecida. La nuera, por su parte, mostró una notable evolución personal. A través del diálogo y el esfuerzo consciente, logró superar ciertos prejuicios y abrir su corazón hacia una relación más sincera y cariñosa con la abuela. Esta transformación enriqueció no solo su propio bienestar emocional, sino que también facilitó una atmósfera más unida dentro del núcleo familiar. El nieto, ese joven cuya mano había sido el símbolo de unión en el momento más crítico, siguió siendo la figura inspiradora que unía a las generaciones. Su ejemplo constante de empatía, respeto y compromiso con la familia incentivó a todos a cultivar estos mismos valores, extendiendo así la semilla de la reconciliación y el amor a cada rincón del hogar. Así, la familia empezó a congregarse con más frecuencia para celebrar no solo eventos festivos, sino también para compartir actividades cotidianas que reforzaban los lazos afectivos. Las conversaciones fluían con mayor naturalidad y las diferencias se abordaban desde la comprensión y el respeto mutuo. El recuerdo del esposo y padre desaparecido dejó de ser exclusivamente un motivo de tristeza para convertirse en un punto de encuentro y referencia que unificaba a todos. Su legado, alimentado por las enseñanzas y la historia familiar, se convirtió en un faro que guiaba la convivencia y los valores que querían perpetuar. Este nuevo capítulo en la historia familiar es un valioso testimonio del poder del amor, la paciencia y la voluntad de perdonar. Demuestra que, aunque el dolor pueda parecer un enemigo insuperable, con empatía y esfuerzo se puede transformar en una oportunidad para el crecimiento y la unión. En definitiva, la experiencia de esta familia ofrece una reflexión profunda sobre el significado de la familia misma. No es un conjunto perfecto, sino un espacio donde las diferencias y los conflictos pueden ser el terreno fértil para la comprensión, el apoyo mutuo y el amor verdadero. La mano tomada por un nieto en un momento de crisis se revela así como una metáfora potente del poder que tiene un gesto de humanidad para cambiar vidas y abrir caminos hacia el futuro. Esta historia perdurará en la memoria de aquellos que la vivieron y servirá de inspiración para quienes enfrentan desafíos similares, recordándoles que en la adversidad se encuentra, a menudo, la llave para construir hogares más fuertes y corazones más abiertos. Con amor y coraje, incluso los momentos de mayor oscuridad pueden dar paso a la luz de un nuevo amanecer compartido. A medida que el tiempo avanzaba, la familia experimentó una transformación profunda y sostenible, fruto de la voluntad colectiva por sanar y reconstruir sus lazos. Lo que en un inicio había sido una despedida plagada de tensiones, dolores y conflictos, se convirtió paulatinamente en un proceso de crecimiento y renovación que marcaría para siempre la estructura emocional y afectiva del grupo familiar. La abuela, con su sensibilidad y sabiduría, asumió un rol fundamental en esta transformación. El apoyo incondicional de su nieto, que en aquel momento crítico del funeral tomó su mano y mostró valentía, fue clave para que ella encontrara en su interior la fuerza necesaria para abrirse nuevamente a sus seres queridos. Su evolución fue evidente, dejó atrás la actitud reservada y distante para convertirse en una figura cálida y accesible, dispuesta a compartir no solo sus recuerdos del esposo que había partido, sino también sus aprendizajes sobre la resiliencia, el perdón y la importancia del amor familiar. Por su parte, la nuera comenzó un proceso de autoconocimiento y reflexión que la llevó a cambiar profundamente su actitud. El dolor y la frustración que había sentido fueron poco a poco dando espacio a la empatía y la comprensión. Empezó a ver en la abuela no a una rival, sino a una mujer que también sufría la pérdida y que merecía respeto y cariño. Este cambio no fue inmediato ni fácil, ya que implicó enfrentar emociones y resentimientos reprimidos durante años, así como la necesidad de reconstruir su relación desde los cimientos de la honestidad y la apertura. El nieto, protagonista silencioso y luego activo en este proceso, mantuvo su papel de puente generacional. Su ejemplo de amor incondicional, respeto y paciencia inspiró a todos. No solo sostuvo a la abuela en los momentos de mayor vulnerabilidad, sino que además fue clave para mediar los conflictos y fomentar el diálogo abierto entre los distintos miembros de la familia. Su madurez y actitud positiva demostraron que, incluso en medio de las dificultades,
El amor y la empatía pueden transformar las relaciones y abrir caminos hacia la armonía. Ante esta nueva dinámica, la familia decidió implementar nuevas tradiciones que incorporaran tanto la memoria del ser querido como la celebración de la vida y la unión. Se organizaron encuentros periódicos donde se compartían historias, se expresaban sentimientos y se fortalecían los vínculos. Estos momentos, lejos de ser un peso o un recordatorio doloroso, se convirtieron en espacios de sanación, alegría y reafirmación del compromiso mutuo. La memoria del esposo y padre fallecido dejó de ser un símbolo exclusivo de pérdida para convertirse en un faro de unidad y amor. Su legado, alimentado por las enseñanzas familiares y el compromiso por mantener viva su historia, se transformó en una fuente de inspiración para enfrentar juntos las vicisitudes de la vida. Además, la experiencia vivida motivó a la familia a fortalecer sus canales de comunicación y a abordar los conflictos con mayor madurez y respeto. Se fomentó el hábito de escuchar activamente, de expresar las emociones sin temor y de buscar soluciones compartidas. De este modo, los enfrentamientos quedaron relegados a un segundo plano y la cooperación y solidaridad comenzaron a primar. Este proceso colectivo tuvo un impacto positivo en la salud emocional y mental de todos. La familia descubrió que el dolor y la tristeza podían coexistir con la esperanza y la alegría, y que enfrentar juntos las adversidades fortalecía los vínculos y preparaba a cada miembro para afrontar futuros retos con mayor resiliencia. En definitiva, la trayectoria seguida por esta familia se convierte en un valioso ejemplo de cómo el amor, el perdón y la voluntad genuina de sanar pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. La mano tomada por el nieto en un acto de valentía y amor se revela como la llave que abrió un camino hacia la reconciliación y el crecimiento, recordando a todos que el poder del amor familiar es capaz de superar cualquier barrera. Hoy, esta historia perdura como un legado de esperanza y enseñanza para las generaciones que vienen, un testimonio vivo del valor de mantener la unidad, de cultivar el respeto y de practicar la empatía. La familia acompañada, fortalecida por estos valores, continúa su camino con la certeza de que, aun en medio de la adversidad, siempre es posible encontrar la luz que guía hacia un futuro lleno de unión, comprensión y amor compartido. Esta historia no solo honra al ser querido que partió, sino que celebra la vida que cada uno decide construir juntos, con valentía, amor y esperanza renovada.